Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 8 de septiembre la Iglesia celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. Y en el Evangelio de San Mateo dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar junto a ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Dice el martirologio romano: fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, de la estirpe de Abraham, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado. Cito estas palabras de, por decirlo así, este calendario litúrgico antiguo, este martirologio romano, porque me recuerda algo que he estado leyendo estos días, cuando dice de la estirpe de Abraham, nacida de la tribu de Judá. Un libro que se titula Jesús y las raíces judías de María. Es un libro publicado por un norteamericano y por eso digo que estirpe de Abraham, de la tribu de Judá, y el título es Las raíces judías de María. ¿Y por qué este título y por qué esta argumentación en el libro este? Él cuenta que, siendo católico, pues conoció a una chica que era batista, creo que era. Y en el segundo año de la universidad decidimos casarnos. Elizabeth y yo habíamos fijado una cita con el nuevo pastor de su iglesia para hablarle de la posibilidad de celebrar la ceremonia allí, en el templo, al que acudía su familia. Dimos por sentado que no habría inconveniente porque esa iglesia la había levantado el abuelo de Elizabeth. Pero cuando nos sentamos en su despacho, lo que se suponía que iba a ser un encuentro breve, se convirtió en un largo y acalorado interrogatorio de 2 horas en el que el pastor cuestionó mi fe católica. El pastor me había planteado las dudas para las que no tenía respuestas. Una de ellas en particular se me ha quedado grabada en la memoria: la acusación de que la veneración de los católicos por María, además de no ser bíblica, es idólatra. Y entonces este hombre se casó con la tal Elizabeth, pero empezó él a estudiar más, sobre todo cuando estaba al terminar la universidad. Ocurrió algo dramático que modificaría para siempre mi visión de la Virgen y que excavó los cimientos para la escritura de este libro. Empecé a descubrir las raíces judías de las creencias católicas acerca de María. Uno de los libros que cita es el de Scott Hahn. En primer lugar, me di cuenta de que esas creencias tenían unas raíces muy profundas en el cristianismo temprano. Es decir, que los primeros cristianos tenían muy claro las raíces judías
y por tanto la veneración de la Virgen. En segundo lugar, fui comprendiendo poco a poco que esas antiguas doctrinas sobre María nacían directamente de lo que creían a su vez sobre Jesús. No era algo separado. En palabras del Nuevo Catecismo de la Iglesia, ya cita el Catecismo, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Y tercero y último, y lo más importante, descubrí que los primeros cristianos habían extraído esas creencias del Antiguo Testamento y no solo del Nuevo. En palabras de Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benito XVI, la imagen de María en el Nuevo Testamento está tejida completamente con hilos del Antiguo. Por lo tanto, la celebración que hacemos del nacimiento de la Virgen nos recuerda que estamos hablando de una mujer judía y lo que celebra la Iglesia el día 8 de septiembre es el cumpleaños de nacimiento de una niña en una familia judía que ha sido elegida por Dios para ser su madre. Eso sí. Y por tanto, la madre de un judío. Y que no podíamos separar nada, porque es lógico. Esa niña judía nace en el Antiguo Testamento y además nace en la tradición de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, así como el hijo que da a luz, con el que se inicia ya el Nuevo Testamento. Pero bueno, el misal romano escoge esta oración después de la comunión: que se alegre tu Iglesia, Señor, y se goce en el nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. Esa aurora que precede al nacimiento del día, pues es para nosotros motivo de gran esperanza y alegría, porque ella es la aurora de salvación que precede al nacimiento del Salvador. Nos podemos preguntar cuántos años cumple hoy la Virgen, ¿no? Para ella el tiempo ya no pasa, ¿verdad? Porque ha alcanzado la plenitud de la edad, esa juventud eterna y plena que nace de la participación en la juventud de Dios. Eso que se reza en un salmo, ¿no? De la juventud de Dios, que según lo dice San Agustín, es más joven que todos. Recuerdo cuando vivía en México, en algunos oratorios, iglesias, pero oratorios grandes, encontré algo que no había visto hasta entonces, que era que encima de la puerta, por dentro del oratorio, por tanto lo que veías al salir, era una representación de la Trinidad. No muy grande, pero suficiente para estar encima de la puerta. Pero que me sorprendió. Es como si te dijeran, bueno, sales de la presencia de Dios uno y trino, que te acompañan. Me he acordado porque lo dice San Agustín, ¿no? Es decir, ese señor mayor, con barba blanca, con el pelo canoso, que representa a Dios Padre, pues dice San Agustín en una de sus homilías, es más joven que todos, precisamente por ser eterno e inmutable. Quizá hemos podido ver de cerca la alegría y la juventud de una persona santa, ¿verdad? El otro día en el curso anual veíamos una tertulia con San José María en Lima, en Perú, y comprobamos la alegría y contemplar cómo de un cuerpo que lleva el peso de los años
De hecho, si no recuerdo mal, estaba con gripe o con catarro fuerte, porque se secaba la garganta y además pues sacaba el pañuelo con cierta frecuencia. Pues surge una juventud del corazón con una energía, una vida incontenible. Es la vida, la eterna juventud de Dios. Esta juventud interior, que es más honda cuanto mayor es la unión con Dios. Y la Virgen Santísima María, por ser la criatura que más íntimamente ha estado unido a Él, es ciertamente la más joven de todas las criaturas. La juventud y la madurez se confunden en ella. Y también en nosotros cuando vamos derechamente ad Deum, cui letifica juventutes meam. A ese Dios, que decía antes con el Salmo, que nos rejuvenece cada día por dentro y con su gracia nos inunda de alegría. Aunque vayamos cumpliendo años, si seguimos el ejemplo de la Virgen Santísima, no nos haremos viejos interiormente, no nos anquilosaremos, no nos quedaremos pues agarrotados por las malas experiencias, por las enfermedades que ya con el tiempo se van presentando y que te van limitando, etcétera, etcétera, etcétera. Ad Deum cui juventudem meam, cui letifica juventudem meam. A Dios que alegra mi juventud. Por eso preguntarnos los motivos que pueda haber en nuestra vida de bueno, pues eso que te decía antes de las personas mayores, ¿no? Que se vuelven un poco experimentadas, quejicas o quejosas, molestas, enfadadas, protestonas. Pues preguntarnos si eso también nos pasa. Pues a lo mejor estamos perdiendo la juventud, pero la juventud de Dios. Desde su adolescencia, la Virgen gozó de una madurez interior plena y proporcionada a su edad. Y ahora en el cielo, con la plenitud de la gracia, la inicial, como le dijo el arcángel San Gabriel, y la que alcanzó con sus méritos uniéndose a la obra de su Hijo, nos contempla y presta oído a nuestras alabanzas y a nuestras peticiones. Porque aunque celebremos el cumpleaños de nuestra madre, pero y le hagamos regalos, pero también siempre, bueno, como pasa con todas las madres de la tierra, ¿no? Que los hijos le hacen regalos el día de su cumpleaños y le hacen fiesta, pero después se aprovechan también para pedirle alguna cosa. Pues nosotros hemos de hacer lo mismo, porque al dar gracias a Dios por la Virgen, por esta madre que quiso escoger para que sea su madre y nuestra madre, porque nos la entregó junto a la cruz, pues ella nos mira y nos comprende, porque ella, después de Dios, es quien más sabe de nuestra vida, de nuestras fatigas, de nuestros empeños por ser santos. Todos los padres piensan cuando nace un hijo que es incomparable. Bueno, todos ya incluso lo hemos comentado cuando a veces, no sé si lo comentaba yo en agosto, cuando te mandan una foto de un niño recién nacido y tienes que decir que es guapísimo o guapísimo. Pero bueno, tú ves un niño recién nacido. Pues eso mismo pensaron también San Joaquín y Santa Ana cuando nació María. Y ciertamente no se equivocaban, porque todas las generaciones la llaman bienaventurada. No podían sospechar, dice Orozco, Antonio Orozco, en el libro suyo En torno a María, no podían sospechar que aquel día Joaquín y Ana lo que había de ser aquel fruto de su limpio amor. Nunca se sabe. ¿Quién puede decir lo que será una criatura recién nacida? Nunca se sabe. Antonio Orozco, muy
muy poético siempre, ¿no? Pero es verdad, nunca se sabe lo que Dios quiere de esa criatura, de lo que desde la eternidad ha pensado para esa criatura. Por eso la fiesta del cumpleaños de la Virgen nos lleva a mirar también con hondo respeto la concepción y el nacimiento de todo ser humano, a quien Dios le ha dado el cuerpo a través de los padres y le ha infundido un alma inmortal e irrepetible, creada directamente por Él en el momento de la concepción. Decía San Juan Pablo II, la gran alegría que como fieles experimentamos por el nacimiento de la Madre de Dios comporta a la vez para todos nosotros una gran exigencia. Debemos sentirnos felices por principio cuando en el seno de una madre se forma un niño y cuando ve la luz del mundo. Incluso cuando el recién nacido exige dificultades, renuncias, limitaciones, gravámenes, deberá siempre acogido y sentirse protegido por el amor de sus padres. Y por todos. Todo ser humano concebido está llamado a ser hijo de Dios y a darle gloria y a un destino eterno y feliz. En uno de sus libros recoge Alfonso Aguiló, Juan Bautista Sarto era alguacil en Riese, un pueblecito del norte de Italia, pequeño y humilde como la mayoría de los que había en toda aquella zona a mediados del siglo XIX. Aquel hombre vivía de su modesto empleo en el ayuntamiento, de su trabajo en un pequeño huerto y de lo que le proporcionaba el cuidado de una vaca. Su mujer, Margarita, trabajaba como costurera. Tenían 10 hijos aún pequeños. El mayor, Beppino, parecía un chico despierto. Era una pena, pensaba, que esa inteligencia se perdiera, pero él no tenía dinero para dar estudios a ninguno de sus hijos. Un día de 1844 se plantó en su casa el coadjutor de la parroquia. Le dijo que habría que enviar a Beppino a estudiar a Castelfranco porque el chico quería ser sacerdote. Su padre se angustió un poco. ¿Qué podía hacer él, un pobre alguacil de pueblo, sin más recursos que su huerto y su vaca y con tantos hijos a la mesa? Él esperaba además que Beppino empezara a ayudarle pronto a sostener a la familia, pero también estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que su hijo pudiera ser sacerdote. No se le ocurrió mejor solución que redoblar su trabajo para costearlo, aunque de todas formas Beppino tendría que ir y volver a pie todos los días de Riese a Castelfranco. Dicho y hecho, su hijo salía de madrugada y volvía de noche. Estaba a 7 kilómetros y Beppino venía con los pies magullados porque se quitaba las sandalias para no gastarlas por el camino. A su madre se le partía el corazón al verle llegar así, pero no había más remedio, y pasó el tiempo. El chico terminó brillantemente sus estudios y tenía que continuarlos, claro. Acudió al párroco. Todos querían sacar adelante la vocación de Beppino, pero ¿qué más podían hacer? Don Fito Fusirani tuvo una idea. Escribirían al arzobispo de Venecia, que era de Riese, del mismo pueblo que Beppino, y procedía también de una familia humilde como él, el patriarca de Venecia, mamma mía. Aquellas palabras sonaban imponentes y casi inaccesibles en sus oídos. Pero le escribió. ¿Qué hay, pensaba, que un padre no haga por un hijo que quiere ser sacerdote? Pasaron las semanas, cuando llegó la carta, no se atrevían a abrirla. Don Fito leyó, el cardenal de Venecia concedía una beca para que su hijo estudiara en Padua. Como sabes, este fue papa, y además papa santo, San Pío X. Pues, ¿quién se imagina que puede ser una criatura que van a hacer? La Virgen nos ayuda a defender al niño recién nacido y a defender a las familias que tienen esos hijos que Dios les da. Dios Padre, al contemplar a María recién nacida, sabiendo, no como Joaquín y Ana que no sabían, se alegró con una alegría infinita a ver a una criatura humana sin el pecado de origen, llena de gracia, purísima, destinada a ser la madre de su hijo para siempre. Aunque Dios concedió a Joaquín y Ana una alegría muy particular, ¿qué habrían sentido si hubiesen sabido que iba a ser la madre de Dios?
En otro orden, tampoco nosotros podemos sospechar la eficacia inconmensurable de nuestro paso por la tierra. Si seguimos los pasos de Dios, si seguimos lo que el Señor nos va poniendo delante, si somos fieles a las gracias recibidas para llevar a cabo nuestra propia vocación, otorgada por Dios desde la eternidad. Ningún acontecimiento acompañó el nacimiento de María, y nada nos dicen de él los evangelios. Nació quizá en una ciudad de Galilea, probablemente en el mismo Nazaret, y aquel día nada se reveló a los hombres de aquel pueblecito. ¿Quién se imaginaba en aquel pueblecito cuando nació aquella niña lo que iba a ocurrir en ese mismo pueblo años después? Pues unos 40 y tantos años después. ¿Quién se imaginaba lo que iba a ocurrir? Lo que pasaría en esa población, en esa aldea de Nazaret. El mundo seguía dándole importancia a otros acontecimientos que luego serían completamente borrados de la faz de la tierra sin dejar la menor huella. Como tú ves, pues los restos arqueológicos del Imperio Romano, dice, bueno, pues sí, ¿qué pasaría aquí? Que hay estas piedras, no digamos ya si son anteriores a los romanos, si los fenicios están queriendo descubrir allá por mi tierra algunos restos arqueológicos fenicios, pues que van nada, y pasaron cosas que en ese momento a lo mejor eran muy importantes, porque habían construido un templo al dios Melcar, ¿no? El dios de los fenicios, en un lugar que después sería llamado Santipetri, no es que fuese es reconocido por los santos, ¿no? Y así tantas cosas. Con frecuencia lo importante para Dios pasa oculto a los ojos de los hombres que buscan algo extraordinario para sobrellevar su existencia. Solo en el cielo hubo fiesta, y una fiesta grande, como la que nosotros celebramos, una fiesta grande. La Virgen Santísima, esa niña que se llamaba María, ha nacido. Después, durante muchos años, la Virgen pasa inadvertida. Todo Israel esperaba a esa doncella anunciada en la Escritura y no sabe que ya vive entre los hombres. Externamente apenas se diferencia de los demás. Tenía voluntad, quería, amaba con una intensidad difícil de comprender para nosotros, con un amor que en todo se ajustaba al amor de Dios. Tenía entendimiento al servicio de los misterios que poco a poco iba descubriendo. Comprendía la perfecta relación que había entre ellos, las profecías que hablaban del Redentor, ya lo manifestó en el Magnífica, y entendimiento para aprender cómo se hilaba o se cocinaba o se lavaba. Y tenía memoria y guardaba las cosas en su corazón. Esto lo dice el Evangelio. Y pasaba de unos recuerdos a otros y se valía de referencias concretas. Ella tampoco sabía lo que Dios quería de ella, pero ella se iba preparando con su inteligencia, con su voluntad, con la gracia. Poseía la Virgen una viva imaginación que le hizo tener una vida llena de iniciativas. Lo vimos, lo vemos en el Evangelio, lo narran. No tienen vino, se dan cuenta, no tienen vino. Y de sencillo ingenio en el modo de servir a los demás, de hacerle más llevadera la existencia, a veces penosa por la enfermedad, por la desgracia. Y Dios la contemplaba desde el cielo, lleno de amor, en esos menudos quehaceres de cada día, y se gozaba con un inmenso gozo en estas tareas sin apenas relieve. Como Dios te contempla y como Dios en tu vida normal nos enseña a obrar de tal modo que sepamos hacer de todos los días de cara a Dios, con rectitud de intención. Lo comentaban el otro día en el círculo, ¿verdad? He rectificado la intención.
a servir a los demás, sin ruido, sin hacer valer constantemente los propios derechos o los privilegios que nosotros mismos nos hemos otorgado, a terminar bien el trabajo que tenemos entre manos. Si imitamos a nuestra Madre Santa María y se lo pedimos, aprenderemos a valorar lo pequeño de los días iguales, a dar sentido sobrenatural a cada uno de los actos. Lo que sea, desde corregir unos datos en un ordenador, pues hacer la cama, pues a buscar las referencias precisas para explicar una clase, a limpiar algo, bueno, estas pequeñas cosas que son lo ordinario, hechas por amor, y que, como dice San Juan Pablo II, María es el ejemplo acabado de esta entrega diaria que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda al Señor. Como hemos empezado el día haciendo el ofrecimiento de obras. Cuentan de un obispo norteamericano muy conocido, con cierta influencia por su labor y por su predicación. Yo imagino quién era, pero la anécdota la tengo narrada sin el autor o sin el personaje. Un día uno de sus amigos le hizo saber que algunos le miraban con recelo porque le achacaban demasiado entusiasmo en su culto a la Virgen María. Y él le respondió: ya quisiera yo que al final de mi vida, cuando comparezca ante Dios, no tenga otra cosa que reprocharme más que esta: el haber amado demasiado a su madre. Me sentiría muy tranquilo y enormemente feliz. Bueno, por eso aprovechamos para renovar los deseos y los propósitos de cariño a la Virgen, de aprender de ella, de tener esos deseos de seguir sus pasos, imitándola, como un hijo aprende de su madre, y ayudado por su madre, claro está. El día de la Natividad de la Virgen, en muchos pueblos y ciudades celebran fiestas. Leyendo el calendario litúrgico, pues pone ahí en tal sitio tal fiesta, en tal sitio tal fiesta. Pues, dice San Pedro Damián, si San Salomón con motivo de la dedicación del templo material celebró con todo el pueblo de Israel solemnemente un sacrificio tan copioso y magnífico, ¿cuál y cuánta no será la alegría del pueblo cristiano al celebrar el nacimiento de la Virgen María, en cuyo seno, como en un templo sacratísimo, descendió Dios en persona para recibir de ella la naturaleza humana y se dignó vivir visiblemente entre los hombres? Claro que es un día grande de fiesta, el cumpleaños de la Virgen. Que no dejemos de festejar a la Santísima Virgen con esas delicadezas propias de los buenos hijos. Que acudamos pues con pequeños detalles, porque tampoco nosotros, como los niños pequeños, que tampoco le pueden ofrecer a su madre grandes cosas, ¿no? Y lo que hacen, pues esas manualidades que en el colegio preparan el Día de la Madre y los niños están ahí haciendo pues unas cosas muy sencillas, porque tampoco... Además, el profesor tiene que intentar dirigir a los 20 y tantos niños de la clase para que cada uno vaya trabajando en lo suyo sin manchar al que tiene al lado, sin estropear el que tiene enfrente y haciendo el suyo bien, por lo menos decente, para que llegue a su madre y se lo regale, ¿no? Bueno, pues también nosotros, ¿qué le vamos a regalar a la Virgen? Pues pequeñas cosas, hechas con todo el cariño del mundo, pero hechas por amor a la Virgen. Y pensemos en esas pequeñas cosas que le podemos regalar. Ya sabes cuáles son, habitualmente pues podemos ofrecer un pequeño sacrificio, le podemos ofrecer pues una oración con más atención, o le podemos ofrecer pues esa hora de trabajo bien realizada, por amor a Dios y por cariño a ella, esas pequeñas cosas. O aceptar esa contradicción, o aceptar, pues pedimos al Señor que nos ilumine, el Señor que nos dé ideas, como el profesor que va enseñando a los niños a preparar el regalo para su madre,
pues que nos vaya ayudando a preparar un regalo para la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.